pero miren qué despliegue, chicos. Si la biología no aporta, me dedico a las manualidades. Vamos a analizar términos que nos van a permitir ubicarnos dentro del cuerpo humano. Pero para eso primero tenemos que definir la posición anatómica, que es la forma en la que justamente vamos a realizar estas descripciones. Salvo de que acá el muchachito está sentado, para que entre en cámara, la posición anatómica es vertical, con los brazos a los costados del cuerpo y las palmas de las manos hacia adelante. Lo primero que vamos a hacer va a ser establecer planos. Uno de los planos, que es un plano vertical que discurre longitudinalmente, es el plano medial. Y este lo que hace es separar en lado izquierdo y lado derecho. Aquellos planos que se muevan paralelos al plano medial se van a llamar planos sagitales. Otra opción dentro de un plano también vertical es aquel que es perpendicular al plano medial. Y este plano se va a llamar frontal o coronal. Y lo que va a ser dividir el cuerpo en la parte de adelante y la parte de atrás. Lo que nos están quedando son los planos transversales, que estos sí van a ser perpendiculares a los planos frontales y mediales, y lo que van a hacer es dividir el cuerpo en arriba y abajo, o superior e inferior. Esto nos va a permitir establecer secciones que van a ser justamente secciones longitudinales, transversales u oblicuas. Ahora vamos a hablar de los términos de relación y comparación. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que siempre vamos a estar justamente comparando dos o más estructuras, por lo tanto lo que se establece son posiciones relativas. Tenemos el primer conjunto de términos, superficial, intermedio o profundo. Eso tiene que ver con relación a la superficie corporal. Entonces, si esto es un músculo, el músculo está profundo respecto de la piel y superficial respecto del hueso. Otra opción, por ejemplo, es el corazón. El corazón va a estar profundo respecto de la piel. Medial. Recordemos que el plano medial nos separaba en izquierda y derecha. Entonces, en este caso, cuando hablamos de que hay una estructura que está medial, quiere decir que está cerca de este plano medio. Por ejemplo, el corazón es medial respecto de los brazos, mientras que lateral es alejado de este plano medio. Por ejemplo, los oídos van a ser laterales respecto de la cabeza. Luego tenemos externo o interno. En general este término suele referirse a cavidades. Tenemos de vuelta nuestro hueso. Esta es la parte externa del hueso, esta es la cavidad medular. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos decir que el hueso esponjoso es interno respecto al hueso compacto. O podemos decir que el periósteo es externo respecto a los conductos de Havers. Posterior o dorsal, ¿qué quiere decir? Respecto o hacia la parte de atrás, hacia la espalda, mientras que anterior o ventral es hacia la superficie del cuerpo. Podemos decir, por ejemplo, que el corazón va a estar posterior al esternón, pero va a ser anterior a las vértebras. Inferior, respecto o que se acerca a las plantas del pie, mientras que superior se acerca a la cabeza. Podemos decir que las vértebras torácicas son inferiores respecto a las cervicales, mientras que son superiores respecto de las lumbares. Otro término que a veces se suele utilizar es el de caudal. Caudal significa hacia la cola. En los mamíferos que se apoyan en cuatro patas es más fácil. En el caso del ser humano se refiere a que se acerca hacia el coxis. Y nos queda proximal y distal. Proximal y distal son dos términos que en general se utilizan para referirse a las extremidades. Y siempre van a tener un punto de referencia. Ese punto de referencia va a ser o bien los puntos de unión del miembro o bien hacia el plano medial. Entonces, supongamos que yo tengo una lastimadura en el antebrazo. Esa lastimadura va a ser distal respecto del codo. Pero si la lastimadura estuviera en el brazo, la lastimadura va a ser proximal respecto del codo. Otra opción que podemos decir, por ejemplo, es que el codo es distal respecto del hombro, pero el hombro es proximal respecto del codo. Tercera opción, las falanges son distales de la muñeca, que a su vez es distal del codo, que a su vez es distal del hombro. Otra opción, el fémur es proximal respecto de la rodilla, que a su vez es proximal respecto del tobillo, que a su vez es proximal respecto de los dedos del pie. Para terminar, chicos, vamos a hablar de términos que tienen que ver con el movimiento. Flexión, ¿qué quiere decir? Que se disminuye el ángulo entre dos estructuras.
Normalmente las flexiones son anteriores, salvo la de la rodilla, que es una flexión posterior. La extensión es cuando yo rectifico o aumento el ángulo entre las dos estructuras. Luego tenemos la abducción y la aducción. Dentro del plano frontal, que recordemos que dividía en adelante y atrás, si yo la estructura la alejo del plano medio, estoy haciendo referencia a una abducción. Mientras que si la acerco al plano medio, es una aducción. Rotación quiere decir un movimiento a lo largo de un eje longitudinal. Por ejemplo, la rotación izquierda del cuello. Para terminar, tenemos la supinación y la pronación. En la pronación lo que va a ocurrir es que el brazo y la mano van a rotar a lo largo del eje longitudinal y el radio se va a mover en posición medial hacia adentro, mientras que la supinación es el movimiento de el antebrazo y la mano donde el radio a lo largo de su eje va a rotar lateralmente. Con esto, chicos, entonces terminamos con todos estos términos que nos van a servir para la vida misma. Nos vemos.